Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a adentrarnos en una historia profundamente conmovedora. Una historia que toca el corazón de quienes crecimos viendo sus series y que aún hoy nos hace reflexionar sobre la vida, la muerte y el legado que dejamos atrás. Hoy conocerás los últimos momentos con vida de Michael Landon, el inolvidable protagonista de La familia Ingalls, Autopista hacia el cielo y Bonanza. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video como este, donde recordamos a grandes leyendas del cine y la televisión. Ahora sí, comencemos. Michael Landon, el hombre detrás del personaje. Michael Landon, cuyo nombre real era Eugene Maurice Horowitz, nació el 31 de octubre de 1936 en Queens, Nueva York. Hijo de un publicista y una actriz, desde pequeño convivió con los altibajos del mundo artístico. Sin embargo, a pesar de sus inicios difíciles y de haber sido víctima de acoso escolar, Landon encontró su vocación en el deporte y más tarde, en la actuación. Con su carisma natural, su melena inconfundible y una mirada cálida, Michael se ganó el cariño del público. Pero lo que realmente lo convirtió en una figura inolvidable fue su compromiso por retratar personajes que inspiraran bondad, lucha, fe y amor por la familia. Su papel como Charles Ingalls en La familia Ingalls no solo lo consolidó como actor, sino que también le permitió dejar huella como guionista, director y productor. No era solo una estrella, era un creador comprometido con el mensaje de esperanza. Pero como ocurre en muchas historias humanas, incluso las más luminosas, la tragedia llegó sin previo aviso. Un diagnóstico inesperado. Era abril de 1991 cuando Michael Landon comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y molestias estomacales. Aunque inicialmente pensó que era estrés o cansancio, los síntomas no desaparecían. Fue entonces cuando decidió hacerse una serie de exámenes médicos. El diagnóstico fue devastador: cáncer de páncreas con metástasis en el hígado. Una de las enfermedades más agresivas, silenciosas y mortales. Landon, que en ese momento tenía 54 años, recibió la noticia con una mezcla de asombro, tristeza y una sorprendente entereza. Pese al diagnóstico terminal, Michael no se escondió del público. El 5 de mayo de 1991, ofreció una entrevista televisiva en el programa de Johnny Carson donde habló abiertamente sobre su enfermedad. Con un humor intacto y una actitud desafiante ante la adversidad, dijo: "No tengo la intención de morir. Estoy luchando como nunca antes lo he hecho en mi vida". Ese día, millones de personas en Estados Unidos lloraron, oraron y se aferraron a la esperanza de que su querido Charles Ingalls venciera la enfermedad. El hogar como refugio final. Landon decidió pasar sus últimos días en su mansión de Malibú, rodeado de las personas que más amaba, su esposa Cindy y sus 9 hijos. Sí, 9. Michael fue padre de una familia numerosa y diversa, incluyendo hijos biológicos y adoptivos. Para él, cada uno era igual de importante. Convertida en un santuario, su casa se llenó de música suave, fragancias de flores, visitas de amigos y mensajes de admiradores. Sus hijos le leían cartas que llegaban de todo el mundo, en las que fans le agradecían por haber inspirado sus vidas con sus personajes llenos de valores y esperanza. Aunque los dolores eran intensos y los tratamientos paliativos cada vez más frecuentes, Michael no perdía el sentido del humor. Según relatos de su hijo Christopher, aún en sus últimos días, hacía bromas para aliviar el ambiente y dar fuerza a los demás. Una última lección de amor y coraje. Landon se negaba a morir en un hospital. Quería partir con dignidad, en su casa, con su familia. Y así lo hizo. El 1 de julio de 1991, muy temprano en la mañana, los médicos que lo acompañaban notaron un cambio en su respiración. Su esposa Cindy, que dormía a su lado, despertó al sentir su cuerpo más frío de lo normal. Los niños fueron llamados. Uno a uno entraron a la habitación. Le tomaron la mano, lo acariciaron, le susurraron palabras de amor. Michael no hablaba, pero aún parecía consciente.
Cerraba los ojos lentamente, como si escuchara cada voz, como si memorizara cada adiós. A la 1:20 de la madrugada, Michael Landon exhaló su último aliento. Su muerte fue tranquila. El cielo de Malibú estaba despejado y una luna llena iluminaba el mar desde la ventana de su habitación. Tenía 54 años. Su lucha había durado apenas 3 meses, pero su ejemplo seguiría vivo por generaciones. El legado que dejó atrás. Tras su fallecimiento, el mundo entero lloró. Las cadenas de televisión emitieron homenajes. Sus compañeros de reparto en la familia Ingalls recordaron a Landon como un hombre generoso, perfeccionista y profundamente humano. Su esposa dijo en una entrevista: Michael no murió con miedo. Murió con la paz de alguien que sabía que había vivido con propósito. Su tumba, en el cementerio Hillside Memorial Park en Culver City, California, se convirtió en lugar de peregrinación para sus fanáticos. Pero más allá de los premios, de los programas y de los homenajes, el mayor legado de Michael Landon fue su capacidad para contar historias que enseñaban a amar, perdonar y creer. Historias que siguen siendo vistas hoy en día por nuevas generaciones. Momentos finales, lo que no se vio en pantalla. Pocos saben que en sus últimos días, Michael dejó mensajes escritos para sus hijos. Pequeñas cartas en las que les hablaba del valor del trabajo duro, de la importancia de la fe y del amor verdadero. Era su forma de asegurarse de que, aun sin estar presente, su voz seguiría guiándolos. También pidió que no se hiciera un funeral tradicional. Quería una celebración íntima, con música y recuerdos felices. En su honor, la familia organizó una ceremonia donde no hubo lágrimas, sino risas, anécdotas y abrazos. Uno de sus hijos leyó un fragmento de una de sus últimas cartas que decía: No me recuerden con tristeza. Recuerden los momentos en que reímos juntos, cuando luchamos y vencimos. Porque en cada uno de ustedes, yo seguiré vivo. Una vida de luz que no se apaga. Pocas figuras han logrado trascender tanto como Michael Landon. En una época en la que la televisión comenzaba a experimentar con formatos más fríos, él apostó por historias cargadas de valores y emociones humanas. Quizás por eso, su partida no solo fue una pérdida para la televisión, sino para la humanidad. Su vida nos enseña que no importa cuán corta sea nuestra estadía en este mundo, sino cómo tocamos la vida de los demás. Y Michael Landon, sin duda, tocó millones de vidas. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta emotiva historia. Si te ha conmovido, no dudes en dejar tu comentario, compartir este video con alguien que también haya admirado a Michael Landon y, por supuesto, suscribirte al canal para seguir recordando juntos a los grandes del cine y la televisión.